Ahora comenzar con lo que es la parte de hormonas femeninas generadas por una glándula, ¿no es cierto? Los ovarios son unas glándulas. Y estas glándulas van a comenzar a secretar sustancias y estas sustancias van a permitir generar hormonas y estas hormonas van a desarrollar algunos órganos sexuales particulares femeninos. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del ovario, el ciclo menstrual, acto sexual femenino y vamos a tocar un poquito de anticoncepción, solamente en base a lo que hemos ido conversando, ¿no? Porque anticoncepción básicamente es fisiológico, pero también una parte de farmacología, que no la vamos a tocar, solo de pasadita la vamos a tocar. Entonces, la reproducción femenina se da todos los meses, se da dos fases, ¿no? Una fase en la que tú preparas al organismo para una probable gestación, ¿sí? Y si no se produce esta gestación, viene el ciclo menstrual. Pero la segunda fase sí es que hay una gestación. Este periodo de gestación lo van a ver ustedes de acá a un tiempo cuando hagan obstetricia, ¿no? Donde van a desarrollar muy calmadamente todos los cambios fisiológicos que existen en el periodo de gestación. Bueno, estos son los órganos sexuales femeninos, están ubicados en la pelvis, son intrapélvicos, tenemos el ovario, el útero y las trompas de falopio. Sí, y tenemos que acordarnos del sistema hormonal femenino. Tenemos una hormona liberadora de gonadotrofinas, la GnRH, ¿sí? que se genera en el hipotálamo, ¿sí? Esta hormona liberadora de gonadotrofinas va a liberar dos hormonas básicas en la hipófisis, la FSH, folículo estimulante, y la LH, luteinizante. Estas hormonas van a ir, su órgano blanco va a ser el ovario, y en el ovario van a generar dos sustancias más, estrógenos y progesterona, ¿ya? Entonces miren, ese es nuestro eje: hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH, las hormonas hipofisiarias, FSH y LH, y las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona. Entonces tenemos un eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Ese es nuestro eje aquí, ¿ya? Entonces, hay una variación pues en todos los años fértiles. Las mujeres tienen que ha ido cambiando también con la historia, con la evolución y todos los años fértiles que tiene una mujer. Y el ciclo menstrual o mensual tiene dos efectos: libera el óvulo y prepara el endometrio para la posible gestación. Más o menos, ¿cuándo comienza la menarquia? ¿Cuándo comienza el estímulo sexual femenino? ¿Cuándo comienza que probablemente la mujer vaya podría comenzar a gestar? Antes comenzaba pues a los 13 o 14 años, ¿no? Pero con las últimas décadas, más rápido ahora, está llegando a los 9 hasta 9 a 12 años. Hemos bajado 3 años, 4 años en los últimos decenios, ¿ya? Y esto, vamos a verlo ahora, se debe al influjo ambiental, ¿no? Porque si ustedes tienen el influjo ambiental, se van a dar cuenta de que se estimula el hipotálamo con todo el entorno que tienen. Antes las chiquitas, ¿cómo las vestían las chiquitas antes? Con sus vestidos largos, bonitos. Ahora, ¿cómo las visten las niñitas? Ya las sexualizan desde niñitas, ¿no? Chiquititas. Entonces, va cambiando. Antes las chicas bailaban reggaetón, no, bailaban rondas, ¿no? Ahora las hacen bailar reggaetón y eso es una gracia para todos, ¿no? Y eso genera un estímulo del hipotálamo, ¿no? Y ese hipotálamo comienza a liberar hormonas gonadotropina y entonces madura más rápido la hipófisis, comienza a liberar FSH, LH y comienzan los ciclos menstruales, ¿no? ¿Ya? Entonces, como les digo, antes los ciclos menstruales comenzaban 15 años más o menos. Ahora los ciclos menstruales comienzan 10 o 11 años, comienzan con las niñas. Ya todavía no sería bueno, ¿ves? Ahí tiene un TMC todavía para cómo era antes y cómo era después, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el estímulo principal? El entorno. Pero en la vida entonces reproductiva de la mujer
que va entre los 13 y 46 años, más o menos se liberan 400 a 500 óvulos en ese tiempo, ¿sí? Se desarrollan para gestar. Cada mes se va desarrollando un óvulo que va a permitir la gestación. Entonces, ¿cómo se generan estos óvulos? En la vida fetal, en las superficies generan mucho epitelio germinal. Este epitelio germinal, al desarrollarse, va comenzando a diferenciarse, ¿sí? Y van comenzando a ser óvulos, ¿no?, primordiales. Y estos óvulos primordiales que se formaron de las células germinales van migrando a la corteza del ovario, ¿sí? Y estos óvulos primordiales se van generando, se van rodeando de un estroma ovárico, células ováricas, células de su granulosa del ovario. Y este ovario comienza a dividirse estos óvulos en dos divisiones principales, los ovocitos primarios, ¿ya? Los ovocitos primarios. Y así entonces esperan, ¿no? Hay una inhibina que hace que esperen la maduración. ¿Y quién los va a madurar? Las hormonas, la hormona, bueno, liberadores de hormonas gonadotróficas, la del hipotálamo, por el entorno del medio ambiente, va a ordenar la liberación de FSH y LH. Este FSH va a comenzar a madurar los ovocitos primarios. Por eso les digo que comienza más temprano en este tiempo, ¿ya? Y este es un ciclo ovárico, pero vamos a ver al final. Pero miren cómo va generándose las dos hormonas principales. La folícula estimulante en la primera etapa, ¿no?, donde vamos a generar hormonas, estrógenos principalmente. Y luego la luteinizante, que produce la ruptura del óvulo, la ruptura del ovocito y la salida del óvulo, madurado por el estrógeno, por supuesto. Y comienza la progesterona en la segunda etapa del ciclo menstrual, preparando el endometrio, como hemos visto, para una probable gestación. Si no se da la gestación, viene el ciclo menstrual. Si se da la gestación, ya todo cambia, ¿no? Nuestro organismo cambia. Entonces, básico, el eje: hipotálamo, hipófisis, ovario, hormonas ováricas, estrógenos, hormona luteinizante, progesterona. ¿Ya? Y acá tenemos la fase folicular del ciclo ovárico. Va comenzando a madurar el ciclo ovárico, va comenzando a madurar el ovocito, se rodea de unas células de la granulosa. Estas células de la granulosa se transforman en células de la teca, y esta comienza a liberar estrógenos, y estos estrógenos comienzan a generar cambios en el ovocito, lo maduran al ovocito, los estrógenos, ¿ya? Y entonces el ciclo menstrual tiene 28 días más o menos, de 20 a 45 días, cada persona es diferente, ¿sí? Entonces, uno, liberas el óvulo, y dos, preparas el endometrio uterino, ¿sí? Ya, el folículo entonces pasa primero por una fase folicular, el folículo primordial, ¿sí?, que en la niñez se nutre de las células de la granulosa, ¿no?, y que está inhibido para poder desarrollar el ovocito, para poder madurarlo el ovocito. Va formándose, hay muchos folículos primarios, muchos en el ovario. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando comienza el ciclo menstrual, el ciclo ovárico, ciclo sexual, ciclo menstrual, entonces comienza a liberarse hormonas folículo estimulante y luteinizante. ¿Quién les ordena eso? El hipotálamo con su hormona liberadora. Las hormonas folículo estimulante y luteinizante, al liberarse, llegan al ovario, y al llegar al ovario comienzan a madurar las células de la granulosa, principalmente la folícula estimulante. Comienzan a madurar 6 a 12 ovocitos en cada mes, 6 a 12, ¿ya? Sin embargo, solo uno es el que alcanza la madurez total. A veces dos, ¿no? Por eso tienen gemelos. Y ahora con esto de la fertilización in vitro, hacen madurar 3 a veces, y por eso hay trillizos, cuatrillizos, cuando hay fertilización in vitro, ¿no? Entonces, la proliferación rápida en la célula granulosa, por el estímulo del estrógeno, comienza a multiplicarse, comienza a rodearlo. Las tecas son la teca interna y la teca externa, ¿no es cierto?, que van formando cápsulas que van rodeando al ovocito en base a las células de la granulosa. Entonces, después de que se sigue proliferando, se comienza a llenar de un líquido, ¿no? Comienza en el ciclo,
Todo esto dependiente de la hormona folículo estimulante. Ya, este líquido es rico en estrógeno también, rico en estrógeno. ¿Ya? Ahí ya tenemos dos células este es el ovocito, ¿sí? Tenemos el ovocito que es rodeado por unas células de la teca, la zona pelúcida, ¿sí? Acá se va formando el antro, que es donde comienza a formarse el líquido, ¿ya? Y es una cavidad neural, y entonces acá tenemos la teca externa, ¿no? Todo esto va generando estas células, teca interna y externa, derivadas de la célula granulosa, van generando estrógeno. Este estrógeno va haciendo que madure este ovocito, ¿ya? Y este ovocito pues va a ir creciendo esta cavidad, miren, va creciendo esta cavidad. Entonces, el crecimiento acelerado es por el estímulo de la folículo estimulante, y la folículo estimulante genera estrógenos. Más que la luteinizante, a la folículo estimulante. Las dos aumentan, pero principalmente la folículo estimulante, estamos en la primera etapa, estamos madurando al ovocito, ¿ya? Entonces comienzan a crecer estos óvulos tecales, aumenta 3 a 4 veces su diámetro, y cuando el folículo, uno de los folículos crece, se va hasta el polo del ovario, ¿no? Y ovula. Para esa ovulación, es decir, ¿qué es ovular? Que se libera un óvulo, ¿ya? Eso es ovular. ¿Ese óvulo dónde se va a ir? Se va a ir a las trompas de falopio y va a comenzar su recorrido hasta el útero, para intentar en ese recorrido encontrarse con el espermatozoide y formar un embrión, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, cuando comienza a crecer transcurre una semana y comienza a crecer más un óvulo, hemos dicho que 6 a 12 comienza a madurar, ¿no? Comienza más un óvulo, los otros comienzan a involucionar, se llaman atreziarse, ¿ya? Comienzan a involucionar y ya solo uno va a crecer. Entonces, esto hace que el folículo, la hormona folículo estimulante libere mucho estrógeno, ¿no? Pero este estrógeno ya hizo crecer a uno. ¿Y el resto por qué se quedan chiquitos? Como tenemos estrógeno, entonces este estrógeno va a hacer su feedback, y entonces este estrógeno va a ir hacia a la hipófisis y va a decir a la hipófisis, ya tengo mucho estrógeno, ¿sí? Y entonces va a ir al hipotálamo y le va a decir, ya tengo mucho estrógeno. ¿Cuál es la respuesta del feedback? La hormona liberadora de folículo estimulante, la del hipotálamo, va a decir, detén tu secreción. La folículo estimulante va a detener su secreción y comienza a bajar la cantidad de estrógenos. Ya tenemos uno que maduró y se liberó. El resto se comienzan a atreziar porque ya no tienen hormona folículo estimulante, ¿ya? Entonces, la hormona folículo estimulante es la básica para la liberación de estrógenos en el ovario. Entonces, el único ovocito que maduró y se liberó más o menos tiene 1 a 1.3 centímetros, es grandecito, se puede visualizar por el microscopio óptico, ¿ya? Y esto se produce casi 14 días después del comienzo de la menstruación, ¿no? 14 días después, es decir, nosotros el día 1 de tu ciclo lo consideramos tu menstruación, y al día 14 más o menos, al día 14 el folículo se ha hinchado y es liberado, ¿ya? Es liberado. Este folículo que es liberado con el ovocito va rodeado de una cápsula, ¿no? Una zona de teca, con su cápsula de granulosa que le van a ir dando el alimento hasta que haga su recorrido hasta el útero. ¿Cuántos días demora en llegar al útero? Se calcula que demora más o menos en promedio unas 72 horas en llegar al útero, ¿ya? El ovocito libre. Este líquido folicular se libera, pues, y ese líquido folicular es alto en estrógenos. Y ahí podría ser un paréntesis, que ahí tienen los quistes de ovario, ¿no? Ese líquido folicular puede formar quistes de ovario en algunas personas. Los quistes de ovario están en gran cantidad con estrógenos. Pero para que se libere, para que se rompa,
si hemos dicho que se están produciendo, están creciendo, y de pronto han comenzado a producir tanto estrógeno que ha venido el ciclo negativo, ¿no es cierto? El feedback, y ha comenzado a disminuye tu estrógeno. Y bajó la FSH y bajó el estrógeno. Entonces el único que maduró se va a liberar, el resto comienzan a creciarse porque ya no tienen FSH o muy poquita FSH. Y ahí aparece la LH, ¿ya? La hormona luteinizante. La hormona luteinizante aparece casi 2 días antes de la ovulación. Y casi 2 días antes de la ovulación. Entonces tiene un rápido aumento, un pico, y este pico hace que se rompe el óvulo y ovules, ¿no? Y sale el óvulo, ¿ya? La hormona luteinizante. Y la hormona luteinizante a las células que se van quedando, porque cuando vemos lo que se rompe el ovocito se libera, ¿no? Con un poquito de células, las de la teca interna, las que están pegadas a él. Se llama corona radial, ¿no? Y con eso se va al útero. Pero el resto que se quedó en el ovario, el resto toditas que habían crecido por el influjo de los estrógenos, habían crecido, esas cambian con la hormona luteinizante que va a comenzar a trabajar sobre el ovario y va a formar un cuerpo amarillo que se va a llamar cuerpo lúteo. Esta hormona luteinizante, con esas células que se van a caer en el ovario, va a comenzar a formar otra hormona, progesterona. ¿Y esta progesterona de qué se va a encargar? Esta progesterona se encarga de dar un ambiente más amigable a ese ovocito que va a comenzar a su viaje, le da un ambiente más amigable en la trompa de falopio y en el útero. Va comenzando a hacer crecer endometrio para que si llegara, se cruza con un espermatozoide y se implanta en el útero, tenga un lecho, tenga sangre para oxigenarse y comience a crecer el embrión, ¿ya? Esa es la función de la progesterona, preparar al útero para que haya una concepción, ¿sí? Para que haya una concepción. Esa es la función de la progesterona. ¿Y quién la forma la progesterona? La hormona, los cuerpos lúteos. ¿Y los cuerpos lúteos quién los estimula? La hormona luteinizante, ¿ya? Entonces, crecen rápido los folículos con el estrógeno, ¿no es cierto? Y viene un estímulo al día 14, 2 días antes comienza a aumentar el pico de la hormona luteinizante y ¡paz! Ayuda a la liberación del ovocito. Cambia la hormona luteinizante en ese pico, comienza a cambiar la estructura de las células de la granulosa y comienzan a producir progesterona, ¿ya? Y ese cuerpo se vuelve un cuerpo amarillo, un cuerpo lúteo, cambia de color, hay involuciones y comienza a producir progesterona. ¿Para qué sirve la progesterona? Para estimular el crecimiento del endometrio, estimular el ambiente de la trompa de falopio, para permitir que viaje el óvulo hasta el útero, y si llega al útero y tiene anidación, es decir, se encuentra un espermatozoide, forma un embrión, comienza a crecer la gestación en un ambiente amigable, con mucha sangre, para permitir su oxigenación. Entonces, ¿cómo crece el endometrio? El endometrio es un tejido, el endometrio es el tejido que está en la cavidad uterina, y comienza a crecer tejido, y este tejido tiene mucha vascularización, ¿ya? Justamente para permitir que haya la anidación del embrión. Entonces, en la fase lútea, al expulsar el óvulo, y las células de la granulosa y la teca interna se convierten en células luteínicas, aumenta su diámetro 2 veces y comienzan a producir progesterona por el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, las células de la granulosa se desarrollan, forman un retículo endoplásmico liso, mayor, por influjo de la hormona luteinizante, y este retículo endoplásmico liso comienza a producir proteínas con lípidos, ¿no? Lipoproteínas, ¿sí? Y estas lipoproteínas son progesteronas, ¿ya? Progesterona. Y esta progesterona comienza a inducir al útero. Más o menos el cuerpo lúteo crece hasta 1.5 centímetros, prepara el endometrio, vive de 7 a 8 días, ¿sí? 7 a 8 días. Y comienza a involucionar después de los 8 días. ¿Por qué involuciona? Si es que no hay
una gestación, comienza su involución. Y a los 12 días ya se retrae totalmente. Vamos contando los días, ¿eh? Desde el primer día de la menstruación hasta el día 14 que ovulas, después tienes 7 8 días de cuerpo lúteo donde hay progesterona, ¿no? ¿Sí? Y después de eso, hasta el día 12, ya 14 más 12, 26 días, ya comienzas a involucionar el cuerpo. El cuerpo se involuciona. Ya no había gestación, ya no hay razón de que generes tanta progesterona. ¿Sí? Y entonces comienza a convertirse en un cuerpo blanco, y esto se llama cuerpo albicans. El cuerpo lúteo se transforma en cuerpo albicans y se reabsorbe. Entonces, la función del luteinizante, la hormona luteinizante, su función básicamente es latinizar las células de la granulosa, ¿no es cierto? Desarrolla el retículo endoplásmico liso y genera la secreción de progesterona. Entonces, ¿qué hace la progesterona? Proliferación del endometrio, aumento del tamaño, secreción y finalmente se degenera. Esto pasa un periodo más o menos de 12 días. Entonces, el cuerpo lúteo se involuciona y comienza el nuevo ciclo menstrual, el nuevo ciclo ovárico. Otra vez viene ya bajó la concentración de estrógeno, entonces el hipotálamo ya comienza a secretar estrógeno, no pasa nada este mes, ¿no? Entonces otra vez vuelve a secretar estrógeno y otra vez venimos con el ciclo ovárico, ¿ya? Y es el cuento de las chicas todos los meses. Por eso cambian por tanto, pues, si tienen estrógeno, hormona luteinizante en el medio, ¿no? Entonces, la estabilidad emocional también se altera, por eso las mujeres son más difíciles que los hombres, ¿no? Sí, los hombres somos más fáciles, ¿no? Entonces, pero ustedes miren la cantidad de hormonas que van cambiando durante el día, ¿no? Durante el mes, ¿sí? Van cambiando durante el mes. Y entonces cuando involuciona el cuerpo lúteo, se vuelve corpus albicans, no tienes estrógenos, no tienes progesterona, ¿qué es lo que pasa? A los 2 días comienza la menstruación. ¿Por qué? Porque ya no tienes progesterona, entonces ya no tienes progesterona, ya es un cuerpo blanco, ya no genera progesterona. ¿Qué pasa? Entonces ya no hay quien alimente al endometrio. Entonces todos esos vasitos sanguíneos ya no tienen quien los haga crecer. Y en 2 días se degeneran y se desprende. Y comienza la menstruación. ¿Ya? Comienza la menstruación. Entonces, ese es el ciclo ovárico. Es el ciclo ovárico. ¿Ahí estamos ya? Sí, ¿no es cierto? Primero, estrógenos, comienza el ciclo menstrual con el primer día de la menstruación. Ya no tenemos estrógenos, no tenemos progesterona, entonces comienza el feedback, ¿sí? Ya genera estrógenos, comienzan a madurar los ovocitos, 2 días antes de que venga la ovulación, aparece la hormona luteinizante, tiene su pico, ovulas, se libera el ovocito y la hormona luteinizante con esta poquita concentración comienza a generar cuerpo lúteo. Y ese lúteo, ¿qué produce? Progesterona, la progesterona. Y la progesterona prepara el endometrio para una gestación, ¿no? Y entonces, cuando se degenera, cuando la hormona luteinizante ya no genera el día 26, se atrofia el cuerpo lúteo y se vuelve un cuerpo albicans, ¿no? Ya no hay nada. Entonces en estos días el endometrio se desprende. Y como ya tengo poquito estrógeno, nuevamente viene el ciclo del estrógeno. ¿Ya? Entonces, para que maduren otros óvulos. Y ese es el ciclo menstrual. Un poco más complejo que el hombre. La clase del hombre demora 20 minutos. La de la mujer se demora 20 minutos. Entonces, el principal estágeno, el que va a permitir que te embaraces, que se mantenga el embarazo, es la progesterona. ¿Sí? La progesterona. Todos porque tenemos progesterona, sí, el varón también genera progesterona, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Cumplen funciones diferentes. Entonces, en el embarazo necesitamos progesterona. Luego de que pase el ciclo, se implanta el ovario, entonces necesitamos alimentación y entonces comienza a subir nuestros picos de progesterona en las mujeres, ¿no? para que mantenga el endometrio, todo eso. Y esta progesterona aumenta mucho más a partir del 4.er mes de embarazo.
Eso lo vamos a ver en este caso, ¿sí? Entonces, la progesterona y el estrógeno son esteroides. ¿Dónde vienen los esteroides? Del colesterol, ¿no es cierto? Del colesterol. Y entonces, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante generan andrógenos y estos andrógenos finalmente generan estrógenos. Igual que las hormonas lipoproteicas cuando comemos mucha grasa, generan estrógenos. ¿Ya? Los estrógenos y la progesterona se transportan en la sangre, son lípidos, son esteroides, recuerden, pero van unidos a las albúminas y tienen órganos blancos. Ahora lo vemos en el útero, pero tanto los estrógenos como la progesterona, sus cuerpos tienen órganos blancos en el desarrollo de los órganos sexuales y del hueso. Vamos a verlo más adelantito entonces. ¿Cómo se metabolizan? Se metabolizan en el hígado y en el hígado son metabolizados y destruidos en el hígado, ¿no? Entonces la progesterona, igual a los pocos minutos de secreción, se metaboliza en el hígado y su principal producto de degradación es el pregnenolol. Nosotros, para medir niveles de progesterona en infertilidad, medimos pregnenolol. ¿Será importante en infertilidad medir esto? Claro, tienes que medir niveles de estrógeno, niveles de progesterona, hacer las pruebas en el ovario, ver la cantidad de ovocitos que tiene la paciente, ¿ya? Para poder ver si es que el problema es la señora o es el señor cuando le hacemos las pruebas de espermatozoides. Ahora en el momento tenemos clínicas de fertilidad en todo el país, ¿no? Acá mismo acá solo tomamos muestra, no hacemos todavía fertilización. Claro. Lo más cercano a fertilización es en Arequipa, que tenemos 3 clínicas que están haciendo fertilización, ¿no? Pero requieren un tratamiento. Por ejemplo, si la mujer no ovula, ¿qué hay que darle? Hay que generar un ciclo, ¿no? Hay que darle estrógenos, hay que crear un ciclo, ¿no? Bueno, y los estrógenos, su principal función también es formar los caracteres sexuales femeninos. Es decir, cuando tú entras a la menarquia, los niños y las niñas son iguales hasta qué edad. ¿A ustedes no les han visto a sus compañeritas de colegio? Son más fuertes que los hombres, son incluso a veces, ¿no? En la primaria, en la inicial, todo eso. ¿Y a qué edad comienzan a diferenciarse? No, comienzan a diferenciarse chiquitos, 9, 10 años, 11 años, ya comienzan a crecer las niñas primero que los niños. Ustedes son conscientes, las niñas crecen primero que los niños, ¿no? En los colegios mixtos, ¿cómo aceptan en las matrículas los educadores? Aceptan 1/3 tiene que ser niños y 2/3 tienen que ser, perdón, 2/3 tienen que ser niños, 1/3 tienen que ser niñas. ¿Por qué? No pueden aceptar mitad. Eso digo en colegios serios. Porque las niñas tienden a tomar el poder más rápido, porque maduran más rápido. O sea, ustedes saben cómo, pero colegios serios, pues los otros colegios más les hacen entrar. En colegios serios, las niñas tienen que ser menos que los niños. Porque las niñas rápido toman el poder y se hacen tiranas. ¿Ya? Maduran más rápido. Maduran más rápido. ¿Ya? Maduran más rápido. ¿Y esto por qué? Entonces, a los 9 o 12 años, debido al influjo, comienza a actuar el hipotálamo, ¿sí? Por eso le digo que tiene mucho que ver ahora los carteles, la televisión, el cine, ¿no? Hasta los dibujos los sexualizan, los dibujos, ¿no? La misma mamá las sexualizan a sus hijitas, ¿no? Las pintan, las maquillan coquetas, todas de niñitas, ¿no? Y entonces cambia el entorno de la niña. Entonces el hipotálamo se da cuenta de eso, ¿no? El hipotálamo se da cuenta de eso. Me hagan un segundo, porque está llamando.
niña a los 9 años comienza su influjo, comienza a liberar su hormona liberadora de gonadotrofinas, comienza a secretar FSH, pequeños picos, porque recién su hipófisis está comenzando a trabajar, sus ovarios nunca han trabajado, y comienza la menarquia. ¿Ya? La menarquia no es la regla, ojo, la menarquia es el inicio del desarrollo. Y comienza a tener un desarrollo de sus órganos sexuales, ¿no? Comienza a ver cuáles son los blancos para el comienzo del desarrollo de los órganos sexuales. Las mamas, el útero, ¿sí? La piel, los huesos, ¿no? Comienza a aumentar, ¿no? Y este periodo va a demorar unos 2 o 3 años hasta que viene la primera menstruación, ¿no? Comienza el estímulo de la primera menstruación. El vello púbico se transforma, cambia, las mamas van creciendo, cambia, el depósito de grasa va cambiando también. El útero se va haciendo más amigable, el epitelio de la vagina cambia, comienza a hacerse cúbico, ¿no? Para permitir las relaciones posteriores. Y entonces va cambiando. Esos son caracteres sexuales femeninos, secundarios, ¿no? El ovario comienza a madurar los ovocitos, pero todavía no está generando periodos menstruales, ¿no? Todavía no. Las trompas de falopio comienzan a hacer también epitelio púbico para que en el momento de los ciclos menstruales, ciclos ováricos, comiencen a secretar más moco, todo ya más amigable también el transporte del óvulo, ¿sí? Tanto varones como damas tenemos cáncer de mamas. Por ejemplo, el cáncer de mama en varones es casi 4%, ¿no? Casi 4%. Pero la mujer tiene la capacidad de producir leche a partir más o menos desde los 20 años, ¿no? Antes, pero ahora ya ha cambiado un poco esto. ¿Ya? Ahora tenemos que estar desde 14, 13 años, tenemos que estar en 13, 14 años ya más regular, ¿eh? Están desde 15 años, más regulares, ¿no? Bueno, ¿qué hacen los estrógenos? Los estrógenos protegen al hueso, ¿ya? Protegen al hueso. Pero también los estrógenos detienen el crecimiento del hueso, de los huesos largos, ¿ya? Los estrógenos protegen al hueso de la función de los osteoclastos. ¿Qué habíamos dicho de los osteoclastos? Que es el que hace resorción, que va sacando calcio, ¿no? Entonces el estrógeno disminuye la función de los osteoclastos. ¿Qué hace en el hueso el estrógeno? El estrógeno disminuye el crecimiento del cartílago en huesos lineales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una niña ha estado su menarquia y comienza su menstruación y ya comienzan los ciclos menstruales con más influjo de estrógenos, casi queda ese tamaño. Y no es un mito, porque muchas, ustedes van a ver a personas antiguas y dicen, menstruó la primera vez, ahí se va a quedar en ese tamaño, ¿no? Y la mayoría de niñas se van quedando en ese tamaño, ¿no? Se van quedando en ese tamaño, ¿ya? Y cuando deje el influjo del estrógeno, entonces los osteoclastos comienzan a trabajar y comienzan a resolver el hueso. Y entonces viene la osteoporosis, que es más marcada en las mujeres, ¿ya? En el periodo de posmenopausia. Entonces ahí tenemos la función temprana de las epífisis y la protección contra el hueso, ¿no? El depósito de la grasa cambia en las mujeres, y la progesterona cambia los influjos secretores del útero, ¿no? Como les digo, cambia el epitelio, lo hace más secretor y entonces crece el endometrio con la progesterona y hace más amigable la anidación. Este es un ciclo menstrual, ¿no es cierto? Entonces, este es el endometrio. Entonces, vamos viendo. Primera fase es estrogénica o progesterónica. Estrogénica, acuérdense, estrogénica. Eso es en hormonas. Y en el endometrio es fase proliferativa. Crece un poquito el endometrio, ya crece un poquito. La segunda fase, cuando entra la hormona luteinizante, comenzamos a hacer fase secretora, el cuerpo lúteo, ¿ya? Con la progesterona, fase no secretora. Y la tercera fase, viene la fase menstrual, ya no tenemos progesterona, ya el cuerpo lúteo se volvió corpus albicans, ya no hay quien defienda ese endometrio, y entonces se desprende el endometrio. Y viene la menstruación. ¿Ya? Viene la menstruación.
Entonces, hay una regulación entre las hormonas ováricas, hipotalámicas y hipofisiales, es el eje. El hipotálamo genera la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Es un decapéptido y esta es la fórmula, es una proteína, una fórmula es decapéptido. Y no tiene una secreción constante, es una secreción pulsátil, que estimula la liberación también pulsátil de las hormonas folículo-estimulantes y luteinizantes, que se secretan más o menos entre 5 a 25 minutos cada una, 2 horas, más o menos, ¿ya? Y el centro hipotalámico es el que se encarga de la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas. El centro hipotalámico es el que tiene el influjo del medio ambiente, porque ingresa por el cerebro, por la visión, por los estímulos externos, ¿no es cierto? Y tenemos un efecto de retroalimentación del eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, ¿no? Feedback, ese es nuestro eje, hipotálamo, hipófisis, ovarios, ahí lo tienen ustedes. Y acá tenemos entonces lo que les mostré al comienzo y que ahora ya sabemos, ¿no? Son los estrógenos, el estradiol principalmente, madura el óvulo, primera etapa, ¿no? Fase proliferativa, va creciendo el endometrio, los estrógenos. 2 días antes de la ovulación crece ahí un pico de hormona luteinizante, viene la ovulación y viene la segunda fase progesterónica, progesterona secretada por las hormonas, por el cuerpo lúteo. ¿Quién forma el cuerpo lúteo? La hormona luteinizante. Y esta hormona luteinizante, al volver el cuerpo lúteo, lo vuelve amarilla las células, hace inclusiones, desarrolla el retículo plásmico liso y forma una lipoproteína que es la progesterona. ¿Y la progesterona dónde actúa? Actúa en el endometrio, haciendo la fase secretora, lista para recibir un embrión, ¿cierto? Lista para recibir un embrión. Y mientras tanto el óvulo sigue viajando desde el ovario hasta el endometrio. Y cuando llega el endometrio, el óvulo, cuando llega el endometrio más o menos en el día, más o menos debe llegar en el día 15, 16 se pega, pero si no encuentra un embrión para pegarse, todo, se va de largo, se va de largo. ¿Ya? Pues eso pasa cuando no hay una gestación, Después del óvulo viene la fase luteinizante, el cuerpo se vuelve el corpus albicans y ya no vamos a secretar hasta el día 26. ¿Sí? Entonces la pubertad y la menarquia son cosas diferentes, ¿no? La pubertad es cuando comienza la vida sexual adulta, más o menos 9 a 12 años. Y la menarquia es cuando comienza la menstruación, la primera menstruación. ¿Sí? La pubertad, que antes comenzaba a los 13 años, ya comienza ahora a los 9 a 11 años. Y la menarquia, que antes comenzaba a los 13, 15 años, ahora está comenzando a los 11 años. ¿Ya? Esto ya les dije que tiene que ver mucho el influjo, ¿no? ¿Y qué pasa en la menopausia? En la menopausia, el influjo, la mujer, las gonadotrofinas comienzan a disminuir, ¿no? Comienzan a disminuir. En cambio, en el varón se mantienen constantes. En la mujer tienes un pico todos los años que tienes y hay una bajada total. En cambio, en el varón, la testosterona se mantiene, digamos, en forma permanente prácticamente hasta el fallecimiento. ¿Ya? Forma permanente hasta el fallecimiento. ¿Y qué es la menopausia entonces? Más o menos que se da entre los 40 y 50 años. ¿Ya? Y es la disminución total del influjo hormonal. Y mientras tanto, como ya no hay influjo hormonal, desaparecen las menstruaciones, los ciclos menstruales. La mujer pierde su capacidad de gestar, ¿no? Entonces ya no hay ciclos menstruales. Entonces acá tenemos más o menos el tiempo y la edad en años cuando comienza la menopausia. Entre 40 y 50 años el influjo hormonal desaparece totalmente los estrógenos. ¿Por qué? Porque los ovarios se retraen, ¿sí? Ya no hay óvulos. Entonces puede haber hormona gonadotrófica, puede haber hormona folículo estimulante, pero ya no hay estrógenos. Ya no hay estrógenos.
Entonces, y esta pérdida de estrógenos puede causar los sofocos, ¿no? Que se conocen, su mamá seguro algunas van a decir, me siento sofocada, alteraciones psicológicas, o sea, las mujeres todavía hay más alteraciones psicológicas en la menopausia, ¿no? Tenemos depresión de la menopausia, tenemos ansiedad en la menopausia, son trastornos muy severos que tenemos. Se irritan, hay fatiga, hay ansiedad y la osteoporosis que nos puede hacer muchos problemas. Bueno, y el acto sexual femenino depende de una estimulación, ¿no es cierto? La mujer, como el varón, tiene su estimulación, ¿ya? Tiene su estimulación. Entonces, tanto varón como mujer tiene su estimulación, tiene diferentes formas de estimularse sexualmente. Y para el acto sexual femenino tiene que haber una lubricación. La lubricación se basa en todas las glándulas que rodean a la vagina y en la misma vagina. Para eso cambia el epitelio púbico y hay secreción que permite, sin laceración, el acto sexual de la mujer, ¿ya? ¿Quién produce la excitación? El sistema parasimpático, ¿no? El sistema parasimpático, que tiene todos los nervios del plexo sacro y que van produciendo las secreciones abundantes de esa zona. ¿Y quién produce el orgasmo femenino? El orgasmo femenino lo produce el sistema simpático, ¿no? El sistema simpático. Finalmente, la fertilidad femenina, vamos a ver que cada ciclo o algo, tenemos más o menos 4 o 5% de mujeres infértiles, que no son fértiles. Y con este ciclo menstrual lo usamos nosotros, para enseñar los días fértiles y los días del ciclo, ¿no? Contamos el día 1, el día de menstruación. Esto lo van a hacer en obstetricia, por eso les decía que esto es una introducción. El día 1 es el día de la menstruación, ¿sí? Comienza el influjo de los estrógenos, ¿sí? Comienza el influjo de los estrógenos, pero estás menstruando, comienza el influjo de los estrógenos. Esta es una fase proliferativa, decimos, ¿no? Proliferativa. Hasta el día 14 te ovulas, ¿no? Pero recuerden que 2 días antes hay un pico de hormona luteinizante, ¿sí? Más o menos el día 2. ¿Ya? Y después del día 14 sale el óvulo, ovulas. ¿Y cuántos días vive el óvulo? Les dije, 3 días más o menos, ¿no? Que viajan hasta el útero. Cuando llega el útero no hay embrión, ya se va nomás. Entonces, 15, 16. Nosotros tomamos así. El pico de la hormona luteinizante, tomamos el día 11, ¿sí? El día de ovulación y los días que viaja el óvulo. Después del día 17, el óvulo ya está pues en el útero, ya se salió, ¿no? Entonces, listo. Esto se llama el método del ritmo, ¿ya? O sea, el método del ritmo. O sea, ahora ya sáquense de la cabeza que el ritmo es tener relaciones con música, ¿no? El ritmo es esto. Seguimos un ritmo del ciclo menstrual, ¿ya? ¿Cuándo puedes tener libremente? Sin peligro. Sin embargo, ustedes saben que las chicas más todos saben que esto es muy irregular, ¿no? Pero ¿cuándo puedes tener aparentemente? Comienza la menstruación y hasta el día 10, ¿ya? De ahí más o menos 7 días, no. Y de ahí, los siguientes días hasta que comienza la menstruación. Ahí en sus celulares, en sus apps, hay todo para que sigan más o menos su ciclo menstrual, ¿ya? Pero para eso son 28 días, tiene que ser regular. Yo les aseguro que solo una aquí en la clase habrá regular, el resto no son regulares, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para evitar que haya, cuando aconsejamos a nuestros pacientes el ciclo, cuando aconsejamos a nuestros pacientes la parte de anticoncepción, ¿qué hacemos? Pues le decimos, vamos a tratar de suprimir las hormonas, vamos a tratar de suprimir a la hormona gonadotrófica. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos estrógenos, o le damos progesterona, ¿no? Y entonces provocamos un feedback, ¿no? Un feedback. Nosotros le damos los estrógenos, nosotros le damos la progesterona, y entonces la hormona gonadotrófica no va a poder formar hormona folículo estimulante. Y esa hormona folículo estimulante, por el tipo de estrógeno que induce, no va a poder hacer que el óvulo crezca, ¿no es cierto?
Entonces, le vamos a generar esto. Le generamos un ciclo artificial, algo así. Y le damos 28 pastillas. Las mujeres que toman anticonceptivo, el mejor anticonceptivo que tenemos son las pastillas. ¿Ya? Le generamos un ciclo anómalo, un ciclo externo, con unos estrógenos que no permiten la ovulación, ¿sí? Pero que sí permiten el crecimiento de los tejidos. ¿Ya? Entonces tenemos estrógenos, tenemos progesterona y las 7 pastillitas blancas que ven abajito son las pastillitas que se toman durante el ciclo menstrual, tienen sulfato ferroso. ¿Ya? Y el resto son estrógenos, progesterona. Hacemos un ciclo externo nosotros. Solamente le damos le damos solamente poquito estrógeno y poquito que no le produzcamos estímulos, y le damos mucha progesterona. ¿Ya? Mucha progesterona. ¿Para qué la progesterona? Para evitar la liberación de hormona gonadotrófica en el hipotálamo, la liberación de hormona folículo estimulante y la formación de estrógenos. ¿Ya? Entonces, con el poquito de estrógenos que le damos, no alcanza para ovular. O sea, le quitamos la ovulación. ¿Qué hacemos con la progesterona que le damos todo este tiempo? Porque la progesterona sirve, ¿no es cierto? ¿Para qué servía la progesterona? ¿En qué fase estaba? Secretoria, ¿no es cierto? Si nosotros no le damos estrógenos, entonces no va a crecer el endometrio, no vas a ovular, ¿ya? No vas a ovular. Pero ¿qué vas a conseguir con la progesterona en gran cantidad que le damos? Que crezca el endometrio, ¿sí? Que crezca el endometrio. Pero aparte de eso, como es una gran cantidad de hormona, entonces va a ir al hipotálamo y le va a decir: ya no produzcas hormona folículo estimulante ni luteinizante. Listo. Hacemos un feedback. ¿Ya? Un feedback. Con progesterona y poquito estrógeno. Y entonces, cuando llega el día 26, 5 y 6, ya pues creció un poquito el endometrio, ¿no? Le quitas para que no se hiperplasie mucho, y entonces estos días se desprende ese endometrio. Listo. Pero no le das tiempo a que vuelva a crecer el estrógeno, le vuelves a dar las pastillas. Y una persona que toma regularmente el método anticonceptivo, tiene más o menos un porcentaje de protección de casi el 98%. ¿Ya? Casi el 98%. El método del ritmo, tales días sí, tales días no, tales días sí, ese más o menos tiene 60, 50%. 50, 60%. ¿Ya? Ni el preservativo tiene 70% de protección. Este método sí es el mejor. Y para evitar eso también ahora, nosotros le colocamos, por ejemplo, le colocamos también inyecciones. Seguro han visto, han escuchado de 1 mes, de 3 meses. ¿Qué tienen esas inyecciones de 1 mes, 3 meses? Estrógenos, o sea, progesterona. ¿Ya? En gran cantidad, como para disminuir el influjo del hipotálamo. ¿Ya? Del hipotálamo. Bueno, como les digo, de un 5 o 10% de las mujeres son estériles totalmente. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas?